Bien, mis hermanos, una vez más, buenos días para todos. Damos gracias al Señor. Y en el día de hoy, mis hermanos, iniciamos con el estudio de nuestra confesión de fe, la fe que proclamamos. Y recordarles, mis hermanos, que una confesión de fe es una declaración viva y que es una declaración que está fundamentada en la verdad de Dios. Así que es una verdad eterna y esa verdad Dios mismo nos las ha revelado. Así que proclamar nuestra fe no es solamente expresar lo que creemos, sino también enmarca una identidad, la identidad para nuestra iglesia. Nuestra fe no está basada en ideas, no está basada en pensamientos filosóficos, presuposiciones o especulaciones. Nuestra fe es una fe basada en lo que Dios mismo nos ha revelado. Y Él lo ha revelado, lo ha comunicado. Dios nos lo ha comunicado por su voz, una voz divina. Y si queremos escuchar su voz, Él se nos ha comunicado por medio de las Escrituras. Y la palabra de Dios nos muestra esa revelación de nuestro amado Dios soberano. Así que por eso el día de hoy vamos a iniciar el estudio de nuestra confesión de fe con las Escrituras y lo que creemos en relación a la palabra de Dios. Lo que creemos en relación a las Escrituras, y lo vamos a desarrollar desde hoy y los próximos 3 domingos de la siguiente manera. El día de hoy vamos a hablar de Dios y la revelación. Vamos a hablar los próximos domingos del origen de las Escrituras, los atributos de las Escrituras y la recepción de las Escrituras. Así que voy a repetirlo. Vamos a hablar de Dios y la revelación en la palabra del Señor. Vamos a hablar del origen de las Escrituras. Vamos a hablar de los atributos de las Escrituras y también hablaremos de la recepción de las Escrituras. Mis hermanos, y lo que quiero hacer, y vamos a mostrar a la luz de la palabra la confesión de fe, y lo vamos a ir viendo parte por parte, y al final vamos a leer lo que creemos con base en las Escrituras acerca de Dios y la revelación. Mis hermanos, Dios y la revelación. Como iglesia creemos que nuestro Dios eterno, nuestro Dios trascendente y todo glorioso, quien existe por siempre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es por sí misma naturaleza un ser comunicativo. Eso es lo primero que queremos tratar, y vamos a trabajar y vamos a estar abriendo la palabra del Señor. Cada uno de nosotros podemos ir a Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Qué hizo Dios? Habló, dijo Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, muy conocido por nosotros, dice que en el principio existía ¿qué? El Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, la palabra. Pero también en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7, nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Hay una acción. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está hablando. Y algo hace la Trinidad. Al leer estos textos, explican, mis hermanos, cómo la misma Trinidad reflejan la naturaleza comunicativa
de nuestro Dios. La revelación de Dios está anclada en su naturaleza. Así que por eso creemos que Él existe por siempre como ¿qué? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su naturaleza y por su misma naturaleza Él se nos ha comunicado, es un ser comunicativo. Ya lo vimos en cada uno de los textos que acabamos de leer. Pero también Él crea y también gobierna a través de sus palabras. Él crea, Dios crea, gobierna a través de sus palabras. Así que desde su carácter comunicativo, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos comprender por qué Él ha elegido revelarse. Él lo ha decidido, es la voluntad de Dios revelarse al hombre. Es voluntad de Dios, Él lo ha elegido. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en el acto de ¿qué? De la creación. Con la autoridad de Dios al gobernar por medio de su palabra. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y vemos en las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 1, vemos la creación por medio de ¿qué? De la palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y vemos el acto de la creación. Un Dios que gobierna a través de sus palabras. Salmo capítulo 33, versículo 9. Porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. ¿Qué acción vemos acá? Comunicación. Está hablando, dice el salmista. En la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 3 nos dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, por la palabra de Dios. También en los Salmos, en el capítulo 148, versículo 5 nos dicen: alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. ¿Quién lo ordenó? Dios. Él es el que lo ha ordenado y luego dice la Escritura, al haber dado esa orden, fueron creadas todas las cosas. Por lo cual, alabemos el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, nos dice de la siguiente forma: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Así que ese Dios que se nos ha comunicado, ese Dios que está hablando, y ese Dios que crea, ese Dios que tiene todo el poder, ese es el Dios que nosotros creemos. Ahora, este Dios se nos ha revelado, y vamos a ver el medio por el cual podemos ver por las Escrituras esta revelación. Nuestra confesión también cita lo siguiente: se ha revelado bondadosamente a sí mismo a la humanidad, con el fin de tener comunión con nosotros. Se ha revelado bondadosamente a sí mismo a la humanidad, con el fin de tener comunión con nosotros. El Señor Dios Todopoderoso, lo vemos en el Antiguo Testamento, se acercó, habló con hombres. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 21. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo,
porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra ¿del qué? Del Señor. Así que esta revelación de Dios es por su palabra. Hablaba, se comunicaba con el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Podemos resaltar algunas palabras que dice el autor divino. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, ¿qué hizo Dios? Ordena al hombre, pero también resaltamos esa palabra, diciendo. ¿Qué dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ya sabemos cómo terminó la historia. Pero vemos cómo Dios desde el Génesis, desde los primeros versículos, estamos viendo a un Dios que está hablando. Hechos capítulo 17. Les dije que íbamos a estar abriendo nuestras Biblias, siguiendo a los textos. Versículos 24 al 27. Toda confesión, mis hermanos, es sustentada por la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos traer como iglesia. Y dice la Escritura, Hechos 17, versículos 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento. Y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta revelación? Leímos Samuel y leíamos también en Génesis, pero ¿cuál es el propósito de revelarse al hombre? Porque ¿quiénes somos nosotros, verdad? El Señor se nos ha revelado y el propósito, como lo leíamos al final de este texto, mire bien, es tener comunión con nosotros. Nadie busca a Dios. El Señor nos buscó a nosotros. El Señor nos ha elegido a nosotros. Él nos ha llamado. Y cada uno en la responsabilidad de, como hombres, vamos al Señor. Pero tenga claro esto, el propósito de la revelación de Dios es tener comunión con nosotros. Ahora nos podemos preguntar cómo es esta revelación y lo vamos a mirar en dos categorías y la vamos a ver de maneras doble. Una es la revelación general y la otra es la revelación especial. Ahora, la revelación general, nuestra confesión, expresamos lo siguiente: Él se ha revelado a sí mismo por medio de la creación y la providencia, de maneras que son claras para todas las personas, no dejando a nadie sin un testimonio de sí mismo. Él se ha revelado de manera inmediata. ¿Y qué ha utilizado? La naturaleza, la creación. Un salmo muy conocido por todos nosotros es el Salmo 19, versículo 1. Muchos se lo deben saber. Los cielos, ¿qué hacen? Proclaman. ¿Qué están haciendo los cielos? Proclamando. Hay comunicación. El cielo está proclamando la gloria de Dios. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Proclamación, anuncio. Un Dios que se está comunicando al hombre por medio de la naturaleza. Es el conocimiento de Dios que se da a todo el mundo. Todo el mundo tiene una disponibilidad de
revelación divina. Dios no se revela simplemente a individuos específicos o místicos o personas espirituales aisladas, sino que su autorrevelación es para todo ser humano, a todo el mundo entero es su audiencia. Entonces, esa revelación general se nos comunica a todos por medio de la naturaleza, por medio de la creación visible, por medio de las leyes y poderes ordinarios. Entonces, queda claro que podemos llamar a esta revelación una revelación general porque se refiere, mis amados, a esa revelación que Dios mismo, de sí mismo, a todas las personas, Él se ha revelado en todas partes. Así que nadie va a tener ¿qué? Excusa. Y también que el contenido de esa revelación nos da un conocimiento de Dios en general. Repito, podemos llamar a esta revelación una revelación general, que se refiere a esa revelación que Dios de sí mismo ha dado a todas las personas en todas partes. Y también que el contenido de esa revelación nos da un conocimiento de Dios en general. Así que podemos decir que el fundamento de esta revelación, ¿cuál es? ¿Cuál es el fundamento de esta revelación? La creación. La creación es el fundamento. ¿Se ha dirigido a quién? Al hombre, a cada uno de los hombres, a toda la raza humana, encontrando su designio en la comprensión de la finalidad de la creación que Dios hizo. Otro texto, mis hermanos, en Hechos 14, 17 dice, y sin embargo, Hechos 14, 17, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo, la creación, y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Repito, mis hermanos, la naturaleza es el medio a través que Dios se está revelando a la humanidad. Ahora, tenemos que tener claro algo, que la naturaleza no es independiente de Dios. La naturaleza no es independiente de Dios. No es que ha dado a la naturaleza y a partir de la naturaleza, de acuerdo a nuestros razonamientos humanos, vamos a comprenderla. No. Dios, mis hermanos, es quien se ha comunicado a sí mismo. Dios se ha comunicado a sí mismo a través de este medio para con el mundo. Él se ha comunicado. Y como lo vimos en el Salmo 19, Él comunica, y lo que está comunicando en la creación es que su gloria, la majestad de los cielos y las estrellas. Me imagino que cada uno de nosotros, cuando hemos ido a ciertos lugares de este mundo, a ciertas ciudades, y vamos a algún lugar, a un río, a un paisaje muy hermoso, contemplamos y vemos ese paisaje tan maravilloso. Y en ese momento puede salir de nuestros labios alabanza. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es muy hermoso. Y eso que estamos viendo no fue invento del hombre, no fueron lo que piensan los filósofos de esta época, eso fue creado por Dios. Fue creado por el Señor. A donde tú has tenido la oportunidad de ir, lo que esto nos está diciendo es que esta comunicación, Dios es el creador. Dios es el creador. Y quiero leer también en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19 al 21. Vamos a estar atentos a este texto porque el apóstol Pablo, podemos ver esta revelación mirando este texto. Dice la palabra del Señor: porque lo que se conoce acerca de Dios es ¿qué? Evidente. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues ¿quién lo hizo evidente? Dios. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Vamos a volverlo a leer. Porque desde la creación del mundo,
sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mis hermanos, Dios existe. Dios existe. Y esta revelación que da de sí mismo es lo que leímos ahora, y lo que podemos resaltar es que es evidente. Y esta palabra evidente viene del latín manifestum. Y lo que está diciendo es que de la forma evidente como Dios ha revelado es que es claro. O sea, no es oscuro. No es como que se ve medio claro o como que no, es claro, lo dice la Escritura. La palabra invisible significa que ¿qué? ¿Qué significa invisible? No se puede ver. Maravillosa respuesta. La palabra invisible no se puede ver. Y sin embargo, Pablo aquí está diciendo que las cosas invisibles de Dios se ven. Las cosas invisibles de Dios se ven. Y no solo se ven, sino ¿cómo se ven? Con toda claridad. ¿Cómo se ven? Con toda claridad. O sea, el Señor es un maestro por excelencia. ¿Cuántos de ustedes en el colegio, o a muchos que están aquí que son profesores, o en el rol de profesor o en el rol de estudiante, cuando dábamos un examen o le damos un examen, el estudiante dice, profesor, este punto no lo podemos hacer? Y entonces tú le dices, ay, ¿por qué no? No, porque no lo explicaste, no está claro, no lo podemos hacer. Entonces el profesor tiene que, anúlenlo. A alguien le pasó eso. Entonces uno de profesor, está bien. Pero Dios no es así. Dios fue claro. Él no dejó las cosas a medias. Por la Escritura nos está diciendo que todo se ve claramente. No vemos al Dios invisible. ¿Qué es lo que vemos entonces? ¿Qué es lo que vemos? La Biblia lo está diciendo. El mundo visible que nos presenta la revelación de Dios, porque Él lo está revelando. Él lo está revelando, lo dice la Escritura. Su carácter invisible a través de las cosas que se pueden ver. Mis hermanos, Dios se ha manifestado muy claramente a través de la naturaleza. Y que esta revelación, como le hemos anotado, se percibe claramente. Los hombres, por lo tanto, no tendrán excusa. Es una revelación clara. Hasta aquí hemos hablado de esa revelación general. Pero en nuestra confesión, les dije que íbamos a estar viendo partes, creemos que Él también se reveló a sí mismo a través de palabras específicas para que pudiéramos llegar a un conocimiento más pleno de su carácter y voluntad y aprender lo que es necesario para la salvación y la vida. Salmo 19, versículos 7 al 11 dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son ¿qué? Verdaderos. Todos ellos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Las palabras del Señor son santas. Y Él se ha revelado con palabras específicas. Juicios, dice aquí el salmista. Un texto muy conocido por nosotros. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, y le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
equipado para toda buena obra. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Así que la revelación que citamos acá es una revelación especial y es por medio de las Sagradas Escrituras. Porque las Sagradas Escrituras, ellas mismas dicen que la palabra de Dios es ¿qué? Viva. La palabra de Dios es ¿qué? Viva, no es muerta. Y que su propósito de la Escritura es traernos a una relación salvífica con Dios. Ese es el propósito. Esta palabra de Dios es santa. Y esta palabra Dios se ha revelado de manera especial y se nos ha comunicado por medio de su voz. Pero la tenemos aquí, la tenemos acá. Es por ello que tenemos que nosotros creer de que ella es autoridad para nosotros. Porque es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Su palabra es santa. Su palabra es ¿qué? Perfecta. Así que se nos ha revelado de esta forma. Esta información que Dios nos da principalmente a través de la Sagrada Escritura tiene información. Y que el contenido de esta nos habla del plan de redención de Dios. Nos habla del plan de redención de Dios. ¿Qué más nos habla? De la encarnación de nuestro amado Salvador. Esta palabra nos habla de la cruz. Esta palabra nos habla de la resurrección. Esta palabra nos habla del Evangelio. Así que hay cosas que no se pueden aprender, y escuchen bien, mediante un estudio de la física o un estudio de la biología o de cualquier otra parte del reino natural. Esto se nos da por medio de su palabra. Así que el hombre necesita entender, arrepentirse. Este hombre que Dios ha llamado, que Dios ha buscado, ha elegido, Dios se le ha revelado por medio de ¿qué? De su palabra. ¿Y qué ha utilizado Dios? Un recurso, ¿cuál es? El lenguaje humano, el cual es apropiado e idóneo para la comunicación con aquellos que portan su imagen. Así que el lenguaje humano proviene ¿de quién? Proviene de Dios, proviene de la imagen de Dios. En el hombre, y lejos de ser inadecuado o aún incidental, es un medio apropiado y necesario para la revelación especial. Así que Dios hablaba y el hombre entendía. Creo que un texto que podemos también citar está en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Miren lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, y no solo muchas veces, sino también de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el texto explica cómo Dios se ha revelado al ser humano, que en el pasado lo hizo a través de ¿quién? De profetas, pero en los últimos días ha hablado por medio de su Hijo. Así que mis hermanos, en esta revelación especial, Jesús, quien es la máxima expresión de su gloria, la máxima expresión de gloria y naturaleza, este conocimiento divino supera cualquier entendimiento humano, porque proviene directamente de la mente de Dios. Ahora, dice la Escritura que se
reveló de muchas formas y lo vemos en el Antiguo Testamento. Podemos decirlo de formas especiales en ciertos eventos. Se reveló como teofanías, ¿cierto? También esas revelaciones, manifestaciones visibles. También se reveló como una zarza ardiente. Se reveló como columna de fuego, sueños, señales y principalmente a los profetas, quienes fueron llamados y comisionados directamente por él. Los profetas eran llamados y daban una enseñanza o daban al pueblo un anuncio que Dios les había dicho. Ustedes ven en el Antiguo Testamento palabras como así dice el Señor. Lo estamos viendo ahora en el estudio del profeta Jeremías, del libro de Jeremías. Y vemos que Dios habla a Jeremías y ¿qué hace Jeremías? Habla al pueblo. Así que su autenticidad se comprobaba muchas veces también mediante de milagros, mediante cumplimiento de profecías. Y eso hacía que se diferenciaba de falsos profetas que buscaban agradar al pueblo. Así que la revelación especial o esta revelación divina alcanza su plenitud en Jesucristo. Él es el Verbo encarnado quien refleja completamente la naturaleza divina. Recordemos, no sé si ustedes lo recuerdan, pero lo dice la Biblia, en el aposento alto, cuando los discípulos se reunieron con Jesús y ellos le dijeron algo interesante. Le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Y él respondió diciendo, tanto tiempo he estado con vosotros, ¿no saben que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Mis hermanos, en Cristo se encuentra la máxima expresión del conocimiento de Dios. Pues quien lo ve a Él, ve al Padre. Quien lo ve a Él, ve a ¿quién? Al Padre. Ahora, para sintetizar un poco acerca de la doble revelación de Dios, la revelación general y especial, permítame leer lo que cita un autor de la siguiente forma. Como resultado de la entrada del pecado en el mundo, el manuscrito de Dios en la naturaleza quedó grandemente oscurecido. En algunos de los más importantes asuntos casi borrado e ilegible. ¿Por causa de qué? Del pecado. Además, el hombre está enfermo de ceguera espiritual y por tal motivo privado de la capacidad de leer correctamente lo que Dios originalmente y con toda claridad escribió en las obras de la creación. Para remediar esta enfermedad y evitar la frustración del divino propósito, Dios hizo dos cosas. En su revelación sobrenatural, republicó las verdades de la revelación natural, las libertó de conceptos falsos y de nuevo las incorporó en su revelación sobrenatural de la redención. Todavía más, proveyó lo necesario para la curación de la ceguera espiritual del hombre por medio de la obra de regeneración y santificación, incluyendo la iluminación espiritual, y de este modo capacitó al hombre para que de nuevo alcanzara el verdadero conocimiento de Dios, conocimiento que lleva consigo a la seguridad de la vida eterna. Todo esto, mis hermanos, en la obra ¿de quién? De Cristo. Por eso Él es la máxima expresión de esta revelación especial. Creemos entonces que Dios, mis hermanos, ha preservado en la Santa Escritura la única revelación autoritativa y completa para toda la humanidad. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 18 al 19 nos dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro.
Así que hay una advertencia. Hay una advertencia citada en el texto para aquellos, ¿verdad? La advertencia es contra, ¿de qué? ¿Añadir o qué? O quitar palabras de las Escrituras. Nos evidencia entonces que hay una autoridad en la palabra del Señor. Hay una autoridad en esta revelación divina que está contenida en la Biblia. La Escritura es completa, la Escritura es suficiente y no requiere modificaciones, resaltando su carácter único como la revelación definitiva y autoritativa de Dios para la humanidad. Mis hermanos, en los últimos tiempos hay hombres que se levantan y pueden expresar algo como: Dios me ha revelado algo. Dios me ha dicho algo. Tuve un sueño. Tienes que tener cuidado con estas expresiones, porque Dios se nos ha revelado en su palabra, en todo lo creado. Él se nos ha revelado. Y tal vez ten cuidado con correr y buscar, porque no son las experiencias que fundamentan tu fe. Lo que fundamenta tu fe es la palabra del Señor, aquella que tiene contenido y que nos ha mostrado al Señor Jesucristo. Debes creerle a la palabra del Señor. En una ocasión estaba en un lugar donde había fallecido una hermana de una congregación, y estando en el lugar fui enviado para predicar a las personas que estaban allí. Al terminar la predicación, se acercaron dos jóvenes y yo en ese momento me asusté un poco porque fue muy cercano a mí y yo me quedé así como que, ¿qué pasa aquí? Y ellos dijeron, levantaron sus manos: hombre de Dios, profetiza sobre nosotros, danos una revelación. Causa risa, pero eso es peligroso, porque en algún lugar alguien ha hecho eso. Y pensar, ¿verdad?, que la revelación de Dios fácilmente está en las Escrituras, está en la palabra del Señor. Esta es a la cual nosotros debemos confiar. Debemos confiar. Es la palabra del Señor. Mis hermanos, como conclusión, Dios se ha revelado al hombre. Él se ha comunicado al hombre a través de ¿qué? Su creación. Por otro lado, se ha revelado de manera especial en las Escrituras, y ellas contienen ¿qué? El plan redentor de Dios, dirigido al hombre en su condición de pecador, y solo puede ser entendida y experimentada plenamente mediante la fe. Una revelación especial en Cristo. Es Cristo quien encarna la misma palabra, como el autor de Hebreos lo declara. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Nuestro profeta es Cristo, mis hermanos, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Mis hermanos, en Cristo entonces encontramos la plenitud de la revelación del Padre. En Cristo encontramos la plenitud de la revelación del Padre. Desde una perspectiva externa, para dejarlo claro, esta revelación especial no fue una reacción al pecado, sino que siempre estuvo presente en el plan soberano de Dios. Siempre estuvo presente en el plan soberano de Dios desde el principio. Así que para terminar, quisiera que leamos toda la confesión acerca de las Escrituras de Dios y la revelación. Leo para ustedes. Nuestro Dios eterno, trascendente y todo glorioso, que existe por siempre como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es, por su misma naturaleza, un ser comunicativo. Él crea y también gobierna a través de sus palabras y se ha revelado bondadosamente a sí mismo a la humanidad con el fin de tener comunión con nosotros. Él se ha revelado a sí mismo por medio de la creación y la providencia de maneras que son claras
para todas las personas, no dejando a nadie sin un testimonio de sí mismo. Él también se reveló a sí mismo a través de palabras específicas para que pudiéramos llegar a un conocimiento más pleno de su carácter y voluntad y aprender lo que es necesario para la salvación y la vida, a través del recurso del lenguaje humano, el cual es apropiado e idóneo para la comunicación con aquellos que portan su imagen. Dios ha preservado en la Santa Escritura la única revelación autoritativa y completa para toda la humanidad.